Bueno, pues gracias a todos por venir. Hoy tenemos realmente el honor de tener aquí al hermano John Martin Sahayananda, también a Fernando, su traductor desde hace muchísimos años, y la persona también que se ha dedicado a editar sus libros, o sea que realmente se conocen muchísimo desde hace mucho tiempo. John Martin Sahayananda viene desde India. En este viaje ha pasado por Alemania, acaba de llegar de Alemania, llegó ayer, de aquí se irá a París y de París se irá a Londres. O sea que realmente es un lujo tener una rápida para transmitir sus enseñanzas. Y la verdad es que es complicado a veces explicar las cosas de distinta manera y él, su visión, su mirada sobre las escrituras es impresionante. Estar en un retiro con ellos y estar en un retiro entendiendo y meditando las palabras que nos transmiten, entender que el poder de la palabra es muy importante, que nos expliquen las cosas de una manera o que nos las expliquen de otra, cambia absolutamente todo. Entonces, aquí las enseñanzas de hoy son cristianas, pero leídas en el lenguaje hinduista, vedanta, y es entender pues todo lo que hay oculto tras algo tan importante como la palabra estaba dentro ayer, que la palabra de Dios, que la palabra de su hombre. Esta mirada que viene rompiendo. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Inmaculada. Inmaculada. Good evening to you all. Buenas tardes a todos. Very happy to see you. Estoy muy contento de estar aquí, estar con vosotros. First of all, I would like to thank Fernando, Immaculata, and Maria. They have really made this visit possible to this place. Yo primero agradecer a quien nos está hablando ahora, a Inma y Ana, por que han hecho posible este encuentro aquí. I would like to begin this session with a short chanting. Me gustaría comenzar la sesión con un cántico breve, which is really we chant in our ashram in the prayer during prayer time. que es el que entonamos en nuestro ashram a la hora de la oración. It is from in Sanskrit, from the Indian scriptures. Del sánscrito, proviene del sánscrito de las escrituras sagradas indias. And the meaning is, O God, who is embracing the earth, the sky, and the heavens. O Dios que abarcas todo los cielos, la tierra y el universo. And illumine our meditations, our discussions. Ilumina nuestra meditación, nuestra discusión, nuestra meditación. And give us enlightenment. Y danos la iluminación, danos tu luz, danos luz. The second one is, O God, may all beings in the world be happy. La segunda oración breve que recitamos es: Dios, haz que todos los seres sean felices. Tatsavithurvarenyam bhargo devasya dhimahi divyo yona prachodayat. Om bhur swaha tatsavithurvarenyam bhargo devasya dhimahi divyo yona prachodayat. Om bhur swaha tatsavithurvarenyam bhargo devasya dhimahi
Diyo yo na prachodayat. Om Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. We'll begin this session with a short introduction of ourselves. Vamos a comenzar hoy la sesión con una breve presentación de cada uno de nosotros. You can tell your name, from where you come, and a little bit of your spiritual journey. Decimos pues nuestro nombre, de dónde provenís y contando brevemente también vuestro viaje espiritual o en qué momento estáis de vuestra trayectoria espiritual. And if you have any particular question in your mind, you can also mention. ¿Tienes alguna cuestión que os estéis planteando en estos momentos? Pues también es momento, podéis lanzarla. As you know, my name is Brother John Martin Sahayananda. Como ya sabéis, mi nombre es John Martin Sahayananda. I'm a Kamaldulis Benedictine monk. Soy un monje benedictino de la rama de la Kamaldula, kamaldulense. And in India, we have an ashram called the Shantivanam. Y en India tenemos un ashram que se llama Shantivanam, It was founded by two French priests, que lo fundaron dos sacerdotes franceses, okay, to be a center of spiritual research para que fuera un centro de investigación espiritual, de búsqueda espiritual and interreligious dialogue y de diálogo entre religiones and inculturation, y de inculturación inculturation of Christianity into the... trying to present Christianity with the symbols of Sí. Indian symbols. Que inculturación del cristianismo o en el hinduismo o de los símbolos del hinduismo, o sea, acercar el cristianismo a los símbolos del hinduismo. And I joined the seminary in 1978 to become a priest in the diocese. Yo primero ingresé en el seminario en 1978 para formarme como un sacerdote diocesano. Okay. And then during my studies, I happened to read the writings of the founders of this ashram. Pero durante mis estudios llegaron a mis manos pues, los escritos de los fundadores de este ashram. And I was very much fascinated by the dialogue between religions. Y me quedé muy fascinado por el tema del diálogo entre religiones. And I had the chance to write a short study, a comparative study of great mystic in Christianity, Maestro Eckhart. Y entonces tuve también la oportunidad de realizar un estudio sobre este gran místico cristiano que es el maestro Eckhart. And the great mystic of India, Shankara. Una comparación entre el maestro Eckhart y el gran místico indio Advaita Sankara, ¿no? And it was a fascinating study for me. Para mí fue un estudio, una investigación muy fascinante. They never met each other, but they had a very similar vision. Ellos evidentemente no se conocieron, pero tenían una visión, una comprensión de las cosas muy, muy similar. Okay, and so after my theological studies, I decided to leave my diocese. Entonces, al concluir los estudios de teología, decidí no ingresar como sacerdote diocesano. Okay, I felt my vocation is not in a parish. Me sentía que mi vocación no estaba en una parroquia. So I went to this ashram. Y me fui a este ashram 1984. en 1984. So now 40 years I am there. Ahora llevo 40 años ahí. Okay. And I had two important questions for my research. Y en mi búsqueda hay dos cuestiones importantes. Okay. How do we understand the message of Christ for our times? Una es cómo comprender el mensaje de Jesucristo en nuestros días. Okay. Especially in the context of so many religions. Especialmente en un contexto ya que estamos multirreligioso. And also the phenomenon of atheism spreading in
Europe and the other countries. Y también el fenómeno del ateísmo que está extendiéndose sobre todo por Occidente, por Europa y países occidentales. Okay, so what is his relevance in this context? ¿Qué tiene de relevante este hecho? And the second question has been, how can we bring religions together? Y el segundo hecho importante, el segundo hecho es cómo podemos aunar las religiones. Okay, and I think peace among religions is very, very important for peace in the world. Pienso que la paz entre las religiones es un factor muy importante para la paz en el mundo. Okay, and so I do my research in these important questions. Yo hago mis indagaciones, mi búsqueda, mis investigaciones sobre estas dos cuestiones Okay, and I try to share with people what I have discovered in my search. y a la vez que trato de compartir todo lo que las conclusiones, lo que hallo, pues lo trato de compartir con la gente. Okay, and I come to Europe twice a year, Vengo a Europa 2 veces al año and I feel it is very important to share with them y pienso que es muy importante compartir con el público de aquí de Europa because Christianity is losing its ground. porque el cristianismo está perdiendo terreno Okay, atheism is spreading very fast, y el ateísmo se está extendiendo muy rápidamente. and so to present the message of Christ in such a way, Por tanto, presentar o mostrar el mensaje de Cristo en esta faceta que os he dicho antes, which can show future to Christianity, que puede dar un nuevo recorrido al cristianismo and also to satisfy the longings of atheists. y para satisfacer también los anhelos del ateísmo. And I'm very happy to be with you. Y estoy muy contento de estar aquí. Yo también. Me too. To tell you what I'm going to share with you these days. Pues os voy a ir diciendo lo que voy a compartir con vosotros en estos días. And as I said to you that I work in the field of interreligious dialogue. Os he dicho que trabajaba o me ocupaba en el campo del diálogo interreligioso. Okay, and again, and to focus on the teaching of Christ, his own vision. Me centro en las enseñanzas de Jesucristo, la visión de que pudo ofrecer Jesucristo. Okay, and as I said, it is my need to search for that. Para mí, puedo decir que era una necesidad esta búsqueda, because it was always difficult for me to see so many divisions and so much of conflict in the name of religion. porque para mí era algo veía difícil, problemático ver tanta división y conflicto en las religiones. And it is a great shock to me to realize there are so many Christian denominations in the world. Para mí fue un gran choque, un gran impacto que había tantas denominaciones acerca de lo mismo del cristianismo, tenía muchos nombres, muchas corrientes, etc. Okay, so Jesus Christ is really becomes a source of division among Christians. En este sentido, Jesucristo era también una fuente, o lo habíamos convertido, se había convertido en una fuente de división entre los propios cristianos, ¿no? And so I had this kind of passion to really understand the core of truth and where we all can come together. Y me animaba el descubrir cómo fuera el núcleo de esta verdad que fuera unificador, o sea, que fuera aglutinante de todas las corrientes o facciones que hay en el cristianismo. And to make this search, sometimes we have to go beyond our beliefs. Y para hacer esta búsqueda, para entrar en esta búsqueda, muchas veces tenemos que ir más allá, trascender nuestras propias creencias. Because if we really believe in something, it's very difficult to see things objectively. Porque si verdaderamente crees en algo, es muy difícil, y agarrado firmemente, es muy difícil ver las cosas de manera objetiva. Okay, so we must be free inside so that we are able to see the truth as they understood by the others, not as understood by Tengo ourselves. que, digamos, de alguna manera liberarme de mis propias creencias para ver la verdad que hay en otras creencias, o la parte de verdad que haya en otras creencias o puntos de vista. Okay, and so in my search, I began to
I began to divide religions into three categories. Y al principio de mi búsqueda comencé dividiendo a las religiones en tres categorías. Okay. One I call wisdom tradition, Una que es la que llamamos la tradición de la sabiduría, and the other one is the prophetic tradition. y la otra es la tradición profética, And the third one I can say as nature tradition. y la tercera, la que podríamos denominar la tradición de la naturaleza. Okay. For example, religions like Hinduism, Buddhism, Jainism, Taoism, they all belong to the wisdom tradition. Por ejemplo, dentro de la tradición de la sabiduría comprendería pues, hinduismo, budismo, jainismo, taoísmo, zen. Taoism Taoísmo. belong to the wisdom tradition. Sí, que son las de la tradición sabiduría. And the religions like Judaism, Christianity, Islam, Baha'i, they all belong to the prophetic tradition. Judaísmo, cristianismo, islam, Bahá'í, todas pertenecen a la tradición profética. Okay. And there are, I don't know, we call them religions, but traditions like native Indians, and then North America and South America, shamanic tradition. Luego pues están las religiones, por ejemplo, de los nativos americanos, o la tradición chamánica también, etc. So they also have a kind of spiritual tradition. También hay una tradición espiritual, digamos, ligadas a la naturaleza. Okay, but we will be focusing mainly on the wisdom religions and the prophetic religions. Pero aquí nos vamos a centrar principalmente en la tradición profética y en las religiones de la tradición profética y las de la tradición de la sabiduría. And each tradition has something very unique. Y cada tradición tiene una singularidad, tiene su propia And singularidad. this is very Singular, important to original. keep in our minds. Each tradition is something very unique. Tiene su propia originalidad, muy singularidad. Okay, and of course, it also has its limitations. Y también tiene sus limitaciones cada tradición. And so it is important to see the greatness of this tradition, but also the limitations of this tradition. Por tanto, es importante contemplar la grandeza de las religiones en cada una de las tradiciones, pero también las limitaciones que cada creencia ofrece o presenta. And so that we can also grow in our understanding of truth. Y en esta postura podemos también crecer en nuestra comprensión de la verdad. Okay, truth is not just a finished product. La verdad no es un producto acabado, no es algo que ya... Okay, it has to be discovered again and again. Sino que hay que descubrir y descubrir una y otra vez. Okay, Descubrirla cada vez. every time and every generation has to discover this truth. En cada generación, en cada periodo, hay que descubrir esta verdad. Okay, otherwise our existence becomes meaningless. O de otra manera, nuestra existencia va careciendo de sentido. Because we are just born to give continuity what has been discovered in the past. Porque únicamente pues, nacemos para dar continuidad a aquello que se descubrió o se concluyó en el pasado. Okay, so it becomes very mechanical. Sería algo muy mecánico, ¿no? And that is why sometimes we rebel against that. Y por eso algunas veces sí que nos rebelamos ante esa verdad emitida en el pasado, formulada en el pasado. Or we start questioning that one. O empezamos a cuestionarla, ¿no? Or we fall into crisis also. También entramos en crisis, ¿no? Okay, and these are all good signs. Y esa es una buena señal. Okay, Cuestionar, entrar en crisis, es una buena señal. Because they really help us to discover the truth in the first hand, not in the second hand. Y porque esto nos ayuda a descubrir la verdad de primera mano, por nuestra experiencia, no de segunda mano, no algo que nos han dicho, sino por nosotros mismos. And I just tell you the predominant element in the wisdom religions. Y el elemento predominante en las tradiciones de la sabiduría, en las religiones de la sabiduría, it is human beings searching for truth. son los humanos los que
inician en la búsqueda de la verdad, Okay, searching for the eternal, searching for freedom. buscando lo eterno, la libertad. And somehow God, as a personal God, seems to be very silent. Y de algún modo Dios, nuestro Dios personal, permanece en silencio. Okay, God doesn't speak much. Dios no habla mucho. If you, for example, if you read the sacred scriptures of Hinduism, Si leemos acudimos a las escrituras sagradas del hinduismo, okay, that is the Vedas and the Upanishads, Vedas, Upanishads, etc., nowhere God speaks. no hay ninguna palabra, Dios no habla. Okay, the sages say something about God, Son los sabios los que hablan sobre Dios, but God doesn't speak. pero Dios no habla. Okay, and that is why there's a lot of philosophy, Por eso hay tanta filosofía okay, questioning who am I, from where I come to where I go. que se pregunta, que se está todo el rato preguntando quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Okay, so there is a long history of spiritual search. Hay una larga tradición e historia de búsqueda espiritual. Okay. It seems it began around 4,000 years before Christ. Parece que esta búsqueda pues, se documenta, se retrotrae hace 4.000 años antes de Cristo. And comes to a kind of climax around 500 years before Christ. Y el clímax de esta búsqueda espiritual fue hacia alrededor del 500 antes de Cristo. Okay, and around the first century before or after Christ, around Christ, Y alrededor del siglo, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, there is a new vision of God presented in the Bhagavad Gita. Tenemos una nueva visión de Dios que nos aparece en el Bhagavad Gita. Okay. In the Vedas and the Upanishads, God doesn't speak. En los Vedas, en los Upanishads, Dios no habla. But in the Bhagavad Gita, God starts to speak. Pero ahí en el Bhagavad Gita Dios comienza a hablar. And he speaks without stop. Y habla sin parar. 18 chapters without stopping in the middle of the battlefield. En el medio de la batalla son 18 capítulos sin parar de hablar. So you have to be very careful with God. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto a Dios. If he's in silence, he doesn't speak. Porque si está en silencio, no habla. And if he starts speaking, we can't stop him. Y si habla, es que no hay quien lo pare. Okay. And if you come to the prophetic religions, Sí, en las religiones proféticas, the predominant element is, el elemento predominante, it is God searching for human beings. Dios está buscando a los humanos. Okay. It is God who creates human beings, Es Dios el que crea a los humanos, who gives them the commandments, les da los mandamientos, okay, who protects them, que en teoría les protegerían, and he leads their history. y He leads. él es digamos, el guía de su historia, ¿no? And but people also are breaking the commandments of God and going to worship other gods. Pero también la gente incumplía los mandamientos de Dios y acudía a otras deidades, ¿no? Okay, and he sends them prophets again and again, Y continuamente está enviando profetas calling them to come back to God. que hacían un llamamiento a la gente para que regresaran a Dios. Okay, if you read the Old Testament, this is the story of a relationship between God and his people. Si leemos el Antiguo Testamento, es la historia de la relación entre Dios y su pueblo. Okay, and so you see the two visions. In one vision, humanity is searching for truth, for God, or freedom. Pues luego tenemos estas dos visiones. Una es que la humanidad es la que inicia la búsqueda a Dios, de Okay. Dios, In the other, it is God searching for a human being. y en la otra es Dios el que busca a los humanos. And that is why we don't have a lot of philosophy, Por eso no hay tanta filosofía not a lot of questions. no hay tanto cuestionamiento en la tradición Because profética. for them, God was a kind of daily reality. Porque para ellos, para estas religiones, Dios es una especie de realidad cotidiana y diaria. They had that experience of God. Tenían esa experiencia de Dios. In one of the Psalms, it is said, En una de las canciones, Psalms, sí, cantos, it said, a fool says in his heart that there is no God.
Así. A fool, stupid, Sí, un estúpido, un tonto, sí, ujú. says in his heart that there is no God. Un tonto le dice en su corazón que no hay Dios. Okay. Now, if anybody says there is no God, he must be a fool. Y pero si alguien dice que no hay Dios, tiene que ser tonto. Okay, because for them it is clear that there is God. Estaba claro, para estas tradiciones estaba claro que Dios estaba allí. But the Indian sages, it's not clear. Pero esto para los indios, no, los sabios hindúes no era así. Whether God exists or doesn't exist. ¿Existe Dios o no existe? Okay, so this is the kind of two types of experience of Estos son spiritual journey, we can say. dos tipos de experiencias de viaje espiritual, dos tipos de... Okay, so I call it one the wisdom tradition, the other one is the prophetic que tradition. yo denomino las religiones de la tradición de la sabiduría y las religiones de la tradición profética. And of course, even in the wisdom tradition, each religion has its own approach. Incluso dentro de la tradición de la sabiduría, pues cada religión tiene su enfoque particular, For peculiar. example, Hinduism has its own approach, El hinduismo tiene su enfoque propio, and Buddhism has its own approach, Lo mismo con el budismo. and Jainism its own approach. El jainismo tiene su propia visión, su propio acercamiento a las cosas. Okay. Even though they belong to wisdom tradition, still they are different. Aunque pertenecen a las tradiciones de la misma tradición de la sabiduría, tienen sus diferencias, ¿no? Okay. We can say the same thing also with the prophetic tradition. Lo mismo podemos decir de las religiones de la tradición profética. Okay, because each religion has its own approach. Porque cada religión tiene su propio enfoque, su propia manera de entender las cosas. Okay. Now, there are two important questions Hay dos cuestiones importantes which all religions, de todas las religiones, all scriptures, todas las escrituras sagradas, all great people todos los grandes personas o grandes want to reveal. quieren revelar, quieren transmitir, manifestar. The first question, La primera, who we are. ¿quiénes somos? The second question, how we have to live our life in this world. La segunda es cómo tenemos que vivir nuestra vida en este mundo, cómo llevar a cabo nuestra vida. Okay, these are the two important questions. So all religions, philosophies, and great people try to answer. Son las dos cuestiones importantes que todas las religiones, filosofías y grandes personas o grandes sabios se plantean y tratan de responder. Okay, so we are going to do our study taking these two important questions. Vamos a transcurrir nuestro estudio teniendo en cuenta estas dos cuestiones o preguntas importantes. Okay, we take a religion and ask these questions. Vamos a las religiones y les hacemos esta pregunta. Who we are? ¿Quiénes somos? What is the goal of our human existence? ¿Cuál es la meta de nuestra existencia humana? And what are the means to reach that goal? ¿Y cuáles son los medios para alcanzar esta meta? Okay, and then we can see the differences. Y así podremos ver las diferencias entre estas religiones. There's maybe some similarities. También puede haber semejanzas. Okay, and my understanding is that each tradition, the wisdom tradition and the prophetic tradition, they are wonderful, but they also have their limitations. Y según entiendo yo, pues cada tradición y cada religión dentro de cada tradición es una maravilla, pero también tiene sus limitaciones. Okay, and we have to see what are these limitations. Tenemos que ver cuáles son sus limitaciones. Because then only we can make a dialogue. Porque solo así podremos hacer diálogo entre ellas. Because if a tradition of a religion thinks that it doesn't have any limitations, Porque si una tradición piensa que no ofrece ninguna limitación, no cuenta con ninguna limitación, okay, dialogue is not possible. ya no, el diálogo ya no tiene lugar, ya no es posible. Because I have everything, I don't need the other. Yo poseo todo, yo tengo toda la verdad, no necesito al otro para que me aporte nada. So I come only to defend my belief system. Y he venido aquí únicamente a defender mi sistema de creencias, ¿no? Okay, and I have the full truth.
porque yo tengo la verdad plena. Okay, so if we have that kind of attitude, it's very difficult to have a dialogue. Con esta actitud es muy difícil mantener un diálogo. And this is the problem when you have an interreligious dialogue. Y ese es uno de los problema principal que nos encontramos cuando establecemos el diálogo entre religiones. Okay. Many times people come and have these sessions of dialogue. Muchas sesiones en las que la gente pues prende el diálogo, se establece el diálogo, But nothing concretely happens. pero no ocurre nada más. Okay, they come, maybe they shake hands, and Vienen, se estrechan la mano, but then nothing concrete comes. no hay ninguna conclusión, no hay ningún avance, no breakthrough, Okay, they're not able to make one statement we all agree with. no son capaces de incluir alguna afirmación, alguna declaración en la que todos estén de acuerdo. Okay, I think it's very, very important to study our own religion and also other religions with the critical in the sense not criticizing, but with questions. Pienso que es muy importante estudiar, profundizar en nuestra propia religión y en las de los demás desde un punto de vista crítico, más no como criticando, sino como profundizando, viendo, hurgando, si quieres. Okay, because we need to recognize the plan of God in every tradition, in every religion. Porque tenemos que reconocer que en cada religión está el plan de Dios. Okay, that is the first point. We have to accept that every tradition, every religion is in the plan of God. Tenemos que aceptar que toda religión, cada una de ellas, está en el plan de Dios. Okay, but we also have to see what is the plan of God for us, for our times. Tenemos que ver cuál es el plan de Dios para nuestro momento, el que vivimos. Okay, and I want to present also that the vision of Jesus Christ is bigger than Christianity. Y yo creo que también os quiero presentar que la visión, la enseñanza de Jesucristo es más relevante, más grande que el cristianismo. Okay, so Jesus Christ and Christianity are not identical. No son idénticos Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo con el cristianismo. And this has been a great discovery of my life. Y este ha sido un gran descubrimiento en mi vida. Okay, so that we are able to see Jesus Christ not with the eyes of Christianity, but with the eyes of the truth. Sino que podamos ver a Jesucristo no con los ojos del cristianismo, sino con los ojos de la verdad. Okay, and it is also my understanding. I may be wrong. I'm not saying what I discovered is the truth. Es lo que así lo he entendido yo, no quiero decir que sea la verdad o correcto, sino simplemente ofrezco una. Okay, I may be wrong also. Puedo estar equivocado, ¿no? But to share with you that Jesus, the truth of, I'm not so much of Jesus Christ, but the truth of Jesus Christ. A compartir con vosotros que la verdad de Jesucristo, no tanto Jesucristo, sino la verdad que enseña Jesucristo, Okay, is really a kind of marriage of the wisdom and the prophetic tradition. en verdad nos está ofreciendo un matrimonio entre las dos tradiciones que os he explicado, la tradición de la sabiduría y la tradición profética. Okay, and this vision is really the future of our spiritual Y evolution. pienso que esta visión que ofrece Jesucristo marca el futuro de nuestra evolución espiritual. Okay, and so in the sense, we cannot say that the vision of Jesus Christ is completely represented by Christianity. Por eso, en ese sentido, puedo decir que la visión de Jesucristo no queda reflejada completamente, de manera completa en el cristianismo. Okay. El cristianismo no opaca esta visión, esta enseñanza de Jesucristo. And encountering other religions like Hinduism and Buddhism and Jainism helps us to see Jesus Christ with bigger eyes. Y al adentrarnos en otras religiones como el hinduismo, jainismo, budismo, etc., engrandece, o sea, nos ayuda a ver la verdadera dimensión de la enseñanza de Jesucristo. Because there are many statements made by Jesus Christ, Porque hay muchas afirmaciones de Jesucristo okay, cannot be understood from the biblical tradition. que no se pueden comprender bajo la óptica, el entendimiento de la tradición bíblica, de la Biblia. Okay, the biblical tradition does not have the instruments to understand the experience of Christ. Porque esta tradición bíblica carece de los instrumentos para
o de las herramientas o del entendimiento para comprender esta experiencia de Jesucristo. For example, Jesus Christ said, I and the Father are one. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Okay. In the prophetic religion, so it is a blasphemy. Y eso es una blasfemia, eso es blasfemo para las religiones proféticas. Okay. And of course, in Judaism and in Islam and in Baha'i, they will not accept that. Las demás religiones no cristianas no aceptan esta afirmación. For them, he is only a creature of God. Para estas otras religiones no cristianas, dentro de la tradición profética, es simplemente una criatura de Dios, alguien creado por Dios. Of course, in Christianity, it accepts that he is the one with God. El cristianismo sí que acepta que Jesucristo sea uno con Dios, Okay, but it limits that possibility only one person, but not to the others. pero limita o ciñe esta posibilidad únicamente a una persona, a Jesucristo, no a los demás. Okay, and because it was new experience, the experience of Jesus Christ is a new experience to them. Porque para estas religiones esta es una experiencia novedosa, no había una tradición They did not have that experience in the no past. tenían nadie había relatado esta experiencia en el pasado ni la había transmitido. Okay, so it was blasphemy for them, Por tanto era blasfemo and he had to die for that. y él tuvo que morir por esta afirmación blasfema. Okay. But 500 years before Jesus Christ, Pero 500 años antes de Jesucristo, the Upanishadic sages have said los sabios del Upanishad sí que dijeron, that I and God are one. yo y Dios somos uno. 500 years before Jesus Christ. 500 años antes de Jesucristo. Okay. And they also have the instruments, how a person can come to that experience. Y ellos sí que tenían estos instrumentos para adquirir esta experiencia, para llegar a ella. Okay. And according to them, this experience is not limited to only one person. Y según estos sabios, esta experiencia no se limitaba únicamente a una persona, Okay. But it is a possibility for everybody. sino que es una posibilidad para todo el mundo, para todos nosotros. Okay. You see the two the visions, if you like. ¿Veis la gran diferencia que hay, ¿no? Okay. And I think kind of studying the wisdom of the Upanishads will help Christians to understand the experience of Christ. Pienso que, por ejemplo, la visión que nos ofrecen los Upanishads nos ayudará a los cristianos a comprender de una manera mucho más plena el mensaje de Jesucristo. So that his experience is not exclusive to one person. Por lo tanto, esta experiencia, yo y el Padre somos uno, porque Dios somos uno, no es exclusiva de una persona, But it is open to everybody. sino que está abierta a todos nosotros. Okay. I think this is really very, very important. Esto pienso que es muy importante. For example, if a Christian tells to the Indian sage, Si, por ejemplo, un cristiano le dice a un sabio indio okay, that Jesus Christ said, I and the Father are one, que Jesucristo afirmó que él y el Padre son uno, okay, and that sage will answer, y el sabio le dirá, oh, we are very happy you have somebody who can say that. estamos muy contentos, nos satisface mucho que alguien pueda aceptar la afirmación. Okay. But is it possible for every Christian to say that? Pero ¿es posible para todo cristiano aceptar la afirmación? And if a Christian responds, Y el cristiano le diría, no Christian can say that. ningún cristiano puede decir eso. Only Jesus Christ can say that. Solo Jesucristo puede decirlo. And he will reply, Y entonces el sabio hindú le diría, we are very sorry. We are very sorry. sí, lo sentimos, You don't have good news to us. esto no es ninguna buena nueva para nosotros. According to our understanding, everybody can say that. De acuerdo a nuestra comprensión de las cosas, todo el mundo puede acceder a este estado. And according to you, only one person can that. Según tú, solamente una persona puede llegar a esta situación. It is a bad news to us. No es malas noticias. And this is the kind of challenge you have when you have real dialogue. Este, por ejemplo, sería un reto, un gran reto, un reto verdadero en este diálogo.
que estableceríamos entre religiones, ¿no? So we have to be challenged by the other. Los demás nos tienen que retar para que nos ayuden a... Then only we also can grow in our understanding of Jesus Christ. De esta manera podemos crecer en nuestra comprensión de Jesucristo. Okay. And of course, we have to also see what was the originality of Jesus Christ. También tenemos que mirar cuál era la originalidad de la singularidad del mensaje de Jesucristo, Which was not in that tradition. que no estaba comprendido en su propia tradición judía. Okay, and no, in the wisdom tradition. No, the originality of Jesus Christ is not part of the wisdom of the prophetic tradition. ¿No? No, wisdom tradition. So Sí, eso lo he entendido mal. Hmm. La originalidad de Jesucristo, que ha aportado de novedoso a Jesucristo que no estuviera incluido en la tradición de la sabiduría, o sea, que no. So we have to see. Tenemos que ver. And this is the kind of challenge we have to do it. También este es un reto que tenemos que asumir. But again, I wish to say that it is not, don't take that as something absolute. Y también, de nuevo, tengo que decir, no tomemos nada de manera absoluta, de manera definitiva. Okay, just we have to listen to it. Simplemente escuchamos, ¿no? Okay, you don't need to believe in it or you don't need to reject that. No hace falta ni creerlo ni rechazarlo, But to think for yourself. sino que cada uno reflexione sobre Okay. ello. And if it is, if you feel comfortable with that, it becomes your understanding. Y si te sientes cómodo con esto, pues puedes pasar a formar parte de tu comprensión de las cosas. Okay, but if you don't feel comfortable with that, Y si no te sientes cómodo con esto, but you say, okay, according to my understanding, my experience today, I don't see in that way. de acuerdo a cómo entiendo yo las cosas hoy día, esto no me es útil, ¿no? No But me sirve. I keep it open. Pero estoy abierto. I think that should be a kind of attitude we should have. Esta sería, por ejemplo, la actitud que deberíamos de mantener en todo momento, ¿no? Apertura. In the Indian tradition, they say 3 levels. En la tradición india se habla de 3 niveles. The first one is to listen. Primero es escucha. You listen. The second one is you reflect. Segundo es reflexión. The third one, you come to your own conclusion. Y la tercero es que llegas a tu propia conclusión. Okay, it's not believing. No es creencia. Okay, believing is not very useful. La creencia no es muy útil. But what we learn is more important. Aquello que aprendemos es más importante. We may learn positively, we may also say no. Learning is not one thing, it is also yes or no. Podemos aprender también a través de la negativa, es decir, podemos aprender positivo, podemos decir esto no, neti, ¿no? And so with this attitude, we will try to have this session. Y con esta actitud vamos a tratar de llevar estas sesiones aquí. Okay. Anybody has any questions or anything? ¿Queréis plantear alguna cuestión, alguna pregunta? Vicky said that the belief is not important. The important is to have the conclusion. This is what she says. No, not conclusion. No, it is learning, questioning. Lo importante es el aprendizaje, el cuestionar. Okay, until you are satisfied with the result. Hasta que ese resultado te causa satisfacción, te llena, Because not just to beginning, you believe something and you are trying to defend that belief. No comenzar desde una creencia y como vamos a cerrar a eso. No. Because if I believe, I am not searching. Porque si creo, no busco. Okay. Porque ya tengo la certeza. I want to defend my belief system. Y lo que hago es quiero defender esta creencia, ¿no? So all my thinking is only to defend. Mi pensamiento está dirigido únicamente a la defensa de esa creencia. But if I am a seeker of truth, Pero soy un buscador de la verdad. okay, then I try to see the truth there. Trato de buscar la verdad. To see what the truth in front of me. Que hay enfrente de mí.
okay, and accept the truth. y aceptarla también. Okay, I think so. We should not be just believers, we must be seekers of truth. Entonces, es mejor ser buscadores de la verdad que no meros creyentes, ¿no? Okay. In this search of truth, and you have to study different religions, which is makes you support the vision of Jesus Christ. Yeah. What makes which is the Because I realized that there are limitations in the prophetic tradition. Porque yo me di cuenta que había limitaciones en la tradición profética, Because the possibilities that the prophetic religions give are limited. porque las posibilidades que las religiones proféticas ofrecen son limitadas. Okay. And I also see a higher possibilities in the wisdom religion. Y sí que veo unas posibilidades más elevadas, más altas en las en the wisdom, Okay. en las tradiciones They de give, sabiduría. I would say they give a higher possibility than in the prophetic religion. Yo veo que dan mayores posibilidades o más altas, más elevadas en las tradiciones de la sabiduría que las proféticas. But there is also limitations in the wisdom tradition. Pero también hay limitaciones en las tradiciones de la sabiduría. And for me, the vision of Jesus Y Christ, para mí la visión de Jesucristo, which I try to explain to you, que voy a tratar de explicaros, okay, elevation of the prophetic tradition almost equal to the wisdom tradition. asciende la tradición de la profética casi al nivel de la tradición de la sabiduría Okay, and contributing something which is missing there. y contribuye con algo que faltaba en la tradición de la sabiduría. Okay, so in that sense, his experience of truth becomes a kind of bringing them together. Not this is right and this is wrong, but bringing them together. Por tanto, su experiencia de la verdad no es decir esto está correcto, esto está bien, está mal, o es verdad, no es verdad, sino aunando ambas, en esencia, ambas tradiciones, ¿no? ¿Perdona? No, if I understood correctly, in the Upanishads, God and Jesus Christ are one. I said the experience of Jesus Christ, when he said, I and the Father are one, is equal to the experience discovered in the Upanishads. Lo que he dicho es que la experiencia de Jesucristo, cuando dijo Dios y el Padre y yo somos uno, es la misma, o sea, la misma experiencia que los sabios de los Upanishads tuvieron 500 años antes, cuando afirmaron que Dios, ellos, la unidad entre Atman es Brahman, ¿no? Atman es Brahman. Aham, Brahma. Yes. But then, what was his originality? ¿Cuál era su originalidad? Okay. Singularidad. That is what we need to discover. Eso es lo que vamos a tratar de indagar. The Hindu vision of Avatar. ¿Verdad? You can say it's related with the prophetic tradition of the. Now, I think it's a very important observation. Una observación importante. Okay. Of course, the avatar is really God's entry into this world. Un avatar es una deidad, Dios que está, digamos, encarnándose en este mundo. Okay. And in Christianity, we call it incarnation. En el cristianismo lo llamamos encarnación, ¿no? Okay. But the difference is the purpose of incarnation. Pero la diferencia es el propósito de la encarnación. Okay. In the concept of avatar is said in the Bhagavad Gita.
El concepto de avatar está en el Bhagavad Gita, It is not in the Upanishads. no It's not- está en los Upanishads. because the Upanishads belong 500 years before Bhagavad Gita. Los Upanishads son 500 años anteriores al Bhagavad Gita aproximadamente. So they did not have this concept of No avatar. aparece este concepto de avatar en los Upanishads. Okay. But in the Bhagavad Gita comes the concept of avatar. En el Bhagavad Gita sí que está el concepto de avatar. And what is the purpose of avatar? ¿Cuál es el propósito del avatar? Okay. When adharma, that means unrighteousness, increases, Cuando el adharma, es decir, la injusticia o lo que viene crisis, okay, and the dharma decreases, no, cuando el adharma, o sea, cuando el adharma crece y el adharma, no, el adharma crece y el dharma, que es la ley, la justicia, etcétera, decrece, I take birth in this world. nazco en este mundo, me reencarno, me encarno en este mundo, In order to destroy all those who follow adharma, para destruir a todos aquellos que siguen o están dentro del adharma, de la injusticia, de la, etcétera, to save those who follow dharma, y salvar a todos aquellos que están en el dharma, la ley, en la orden, en la justicia, and establish dharma in this world. y establecer, implantar el dharma en este mundo. And this will happen again and again. Y esto ocurrirá una y otra vez, It's not only once. no solamente ocurrió una vez. Okay. And according to Hinduism, there are 10 avatars. No? Y de acuerdo al hinduismo, hay 10 avatares. Okay. And Krishna is one avatar. Krishna es uno de ellos. But according to incarnation Pero in de acuerdo Christianity, a la encarnación en el cristianismo, okay, and the purpose of incarnation is not to destroy the so-called sinners, el propósito de la encarnación en el cristianismo no es destruir a los, llamémoslo así, pecadores, okay, not to protect the people who are following righteousness, no proteger a la gente que está en el lado de la justicia, etc. and to invite both to go beyond righteousness and the unrighteousness. Sino, invitar a todos, a los justos e injustos, a To go beyond. para ir trascender, para ir más allá He calls it the kingdom of God. esto es lo que llamamos el reino de Dios. Okay. For example, during his time, the society was divided into the righteous people and the unrighteous people. In the time of Jesus Jesus Christ. Durante el tiempo de Jesucristo, la sociedad está dividida entre los justos y pecadores. There were people who were following the law. Había gente que seguía la ley, estaba dentro de la ley, So they were good people. gente buena, And there were people who were not following the law. gente que no seguía la ley, Okay. Like La ley de the sinners mean those who do not Pesca- follow the law. pecadores, ¿no? Ah. Prostitutes, Las- tax collectors. los publicanos que eran los recaudadores de impuestos, las prostitutas, So they were unrighteous people. eran pecadores. And Jesus was very close to the unrighteous people than to the righteous Jesucristo people. estaba más cerca de los pecadores que de los justos. And they were surprised. The Y- good people were Y surprised. los justos estaban sorprendidos. He said he's a prophet of God and eating with the sinners. Este es el profeta de Dios y está comiendo con los pecadores. Okay. And Jesus was angry with the so-called righteous people. Y Jesucristo también estaba enojado con los así llamados justos. Okay. He said there is a righteousness which goes the righteousness of the law and the unrighteousness of the law. Hay una justicia, hay una ¿verdad? Que va más allá de la justicia de los justos y de la injusticia de los pecadores. Hay algo más allá que trasciende toda esta división entre... Okay. Because when you have a structure, a law, a moral law, Cuando tenemos una estructura de una ley moral, it divides people into two categories. sí que segmenta o divide a la gente en dos categorías, So the good people and the bad. los buenos y los malos, Okay. justos y los pecadores. But for Jesus Christ, that is not the ultimate spiritual life. Pero para Jesucristo esto no era el estado final de la espiritualidad, Okay. You have to go beyond the law. sino que había que ir más allá, había que trascender esa ley. Okay. And there you discover
that God's love is unconditional. y que descubrimos que el amor de Dios es incondicional. Okay. So this is the little difference from the avatar in Hinduism and incarnation in Christianity. Y esa es la pequeña diferencia entre el avatar del hinduismo y la encarnación del cristianismo. But the names are little similar, Christ and Krishna. Los nombres son un poco parecidos, Cristo y Krishna, ¿no? Sometimes people say, oh, Christ is Krishna, Krishna is Christ. A veces hay gente que dice, oh, Krishna es Cristo y Cristo es Krishna. But just to show the differences. Esto simplemente señalo aquí las diferencias, ¿no? Nowadays, this happening that we are living, predominant absolute. We all come from more or less we all come from the Catholic tradition, but more of it was imposed and it was compulsory, it was tradition. Yes. As a monk, what do you think about this spreading of faith, which is the source of this? I think, and if the church has any role, any influence in this spreading of faith? Yeah. You were asking me the question which I am going to answer the last session. Tengo que responder a una pregunta que iba a tratar un tema que iba a tratar en la última sesión. But I tell you, Te digo algo, sí. you said, I want to say that atheism is a bridge between God of religions to the God beyond religions. Yo digo que el ateísmo es el puente entre el Dios de las religiones y el Dios de más allá de las religiones, el Dios que trasciende las religiones. Okay. Because God or truth has two aspects. Porque Dios o la verdad tiene dos aspectos. Okay. Historical and eternal. Histórico y eterno. And when Moses asked God his name, cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, ¿quién first es? he said, I am who I am. En primer lugar le dijo, yo soy el que soy. That is the eternal aspect of Este es God, el aspecto eterno de Dios, beyond time and space. más allá del tiempo y del espacio. But it was difficult for Moses to understand, have a relationship. Pero esto era muy difícil de entender para Jesucristo, este concepto. Okay. So God says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Entonces Dios le contestó, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Okay. The God of history. Es el Dios de la historia. I have revealed myself to Abraham, to Isaac, and Jacob. Yo me he revelado, me he manifestado ante tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Okay. So it's not only limited to one religion, but all religions which belong to time and space. Este aspecto que nos ceñimos en el tiempo y el espacio no se limita únicamente a una religión, aquí tenemos, sino es propio de todas las religiones. Okay. And human beings begin with the God of history. Los humanos comenzamos por el Dios de la historia. Okay. And they have to make transition to the God of eternity. Y tenemos que hacer esa transición, ese paso al Dios de la eternidad. Okay. But sometimes it happens. Pero a veces ocurre Religions try to confine people to the God of history. que las religiones tratan de confinar, de ceñir a la gente dentro de los límites del Dios de la historia. Okay. In a way, they block this evolution to the God of eternity. De algún modo bloquean esta evolución hacia el Dios de la eternidad. Okay. So atheism is in the profound sense. There are different layers of atheism, but the profound Sí. atheism. El ateísmo hay diferentes niveles o diferentes capas dentro del ateísmo, pero en su sentido más profundo,
is a deep longing of the human heart es un anhelo profundo del corazón humano to transcend the God of religions para trascender al Dios de las religiones, al Dios de las religiones o al Dios and histórico, discover the God of eternity. y descubrir al Dios de la eternidad, And so in a way, atheism is very important. por lo cual de algún modo el ateísmo tiene su papel, es importante. Okay? It's not rebellion against God, No es una rebelión no es rebelarse ante Dios, but it's a God of religions. sino ante el Dios de las religiones. Okay. So directly it is a kind of rebellion, De manera directa o de primera, o sea, de primera vista sí que es una rebelión, but indirectly it is a longing for the God of eternity. pero de manera indirecta o más sutil es un anhelo del Dios de la eternidad. And that is why atheism, in a way, taking humanity from the God of history to the God of eternity. Por lo cual el ateísmo de algún modo también nos lleva del Dios de la historia al Dios de la eternidad. So there is a place for atheism in the process of evolution. Por lo tanto, en el proceso de la evolución espiritual humana, el ateísmo tiene su papel, tiene su lugar, tiene su función. But if religions facilitate this transition from the God of history to the God of eternity, Pero si las religiones facilitaran esta transición desde el Dios de la historia al Dios de la eternidad, then atheism is not necessary. el ateísmo no sería necesario. Okay. Bueno, Yeah. So yeah, now 8 o'clock. it's good, no? Yeah. I've taken more time, I suppose. Sí, bueno, pues, It's okay, we have meditation. Thank you. ¿hacemos we do meditation o Yes, no? yes, yes. Hacemos, We do it. si alguien tiene por razones que salir o lo que sea, pues que, porque yo creo que todos tenemos compromisos, ¿no? Pues hay compromisos de, Okay. It's okay for you? si alguien tiene que salir porque I wish to go home in silence, not with words. quiero ir a casa en silencio, no con palabras. Ya mencionaste la clase de libros mañana a las 7 de la mañana en el español, ¿vale? Aquí tenéis los libros, que no se pueden comprar en ningún otro sitio, sino aquí con Fernando. Y aquí está la casita de las donaciones para cuando venga. En caso de comprar libros sería yo. Se puede hacer por efectivo o por Bizum también. Yes, yes, yes. Half an hour. Media hora. This is our own place. Huh? This is the venue. Our own place. Their own place, yeah. Please sit in a comfortable position. Nos sentamos en una postura cómoda. Keep your spine and head straight. Con la espalda y la cabeza, con la espalda recta y la cabeza erguida. Close your eyes. Cerramos los ojos. See that your shoulders are relaxed. Vemos que nuestros hombros están relajados. Become aware of your whole body. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo en su totalidad. Feel the contact with the ground, with the chair. Sentimos el contacto
con el suelo o la silla. Take few deep breaths. Hacemos unas cuantas respiraciones profundas. When you breathe out, all the tensions go out of your body. Cuando exhalamos, también sacamos las tensiones que pueda haber en nuestro cuerpo. And now become aware of your surroundings and harmonize yourself with the surroundings. Y ahora tomamos conciencia de todo lo que nos rodea, nos armonizamos con todo ello. Become aware of all the sounds around you. Tomamos conciencia de todos los sonidos que ocurren a nuestro alrededor And accept every sound unconditionally. y aceptamos cada uno de estos sonidos de manera incondicional. No sound disturbs you. Ningún sonido nos molesta. You do not want to change anything outside during the time of meditation. No queremos cambiar nada de lo que ocurre fuera durante este tiempo de meditación. We are harmonizing with our surroundings. Estamos armonizándonos con todo lo que nos rodea. And now become aware of your body Ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo, from the toes to the top of the head. desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Bring your mind into your body Llevamos nuestra mente al cuerpo and say to yourself, my body is the temple of God. y nos decimos, mi cuerpo es el templo de Dios. The Spirit of God dwells in my body. El Espíritu de Dios habita en mi cuerpo. My body is sacred. Mi cuerpo es sagrado. It is the door to manifest the love of God. Es la puerta para manifestar el amor de Dios. We give attention to each part of our body Prestamos atención a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, from the toes to the top of the head, desde los dedos de los pies hasta la coronilla, from the top of the head to the toes. desde la coronilla hasta los dedos de los pies. And to give attention is to love our body. Y prestar atención a todo esto es amar nuestro cuerpo As the body of God. como el cuerpo de Dios. We are harmonizing our body. Estamos armonizando nuestro cuerpo
And now become aware of your breathing and harmonize your breathing. Ahora tomamos conciencia de nuestra respiración y armonizamos esta respiración. Do not change your breath. Do not control your breath. Sin pretender cambiar o controlar esta respiración. Just to be aware of your natural breathing. Tan solo estamos atentos, tomamos conciencia del ritmo natural de la respiración. We are harmonizing our breath. Estamos armonizando nuestra respiración. And now become aware of your emotional body and harmonize your relationships. Ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo emocional y vamos armonizando nuestras relaciones. Become aware of those with whom you have difficulties. Somos conscientes de todos aquellos con quien tenemos algún tipo de dificultad. Somebody has hurt you, Alguien nos ha hecho daño or you have hurt somebody. o hemos hecho daño a alguien. If somebody has hurt you, forgive that person. Si alguien nos ha hecho daño, perdonamos, le perdonamos Ask God to bless that person. y pedimos a Dios que bendiga a esta persona. If you find difficulty to forgive anybody, Si tenemos dificultad para perdonar, ask God's grace to help you to forgive. pedimos a Dios la gracia de perdonar, el perdón. And if you have hurt somebody, Si hemos dañado a alguien, ask forgiveness from others. le pedimos perdón Ask God to bless them. y pedimos a Dios que le bendiga. We are harmonizing our emotional body. Estamos armonizando nuestro cuerpo emocional. Now become aware of your mind and harmonize your mind. Ahora tomamos conciencia de nuestra mente y armonizamos nuestra mente. Allow the thoughts to come spontaneously. Dejamos que los
pensamientos surjan de manera espontánea, Do not suppress any thought. sin suprimir, eliminar ningún pensamiento, Do not like or dislike any thought. sin mostrar gusto o rechazo o disgusto ante cualquier pensamiento, Do not judge any thought as good or bad. y tampoco sin juzgar ningún pensamiento como bueno o malo, And do not push out any thought. sin tampoco expulsar ningún pensamiento. Let the thoughts come and go. Dejamos que los pensamientos vengan y se vayan. Imagine your thoughts are like clouds. Imaginamos que nuestros pensamientos son como nubes And your consciousness is like the sky. y nuestra conciencia es como el cielo. The sky does not fight with the clouds. El cielo no lucha contra las nubes. So also you do not fight with the thoughts. Por tanto, nosotros tampoco luchamos contra nuestros pensamientos. Let the thoughts come and go. Dejamos que los pensamientos vengan y se vayan. This is called inner silence. Esto es lo que llamamos silencio interior. Inner silence does not mean there are no thoughts. El silencio interior no significa que la ausencia de pensamientos, But not interfering with the thoughts. sino que no interferimos en ello. We are harmonizing our mind. Estamos armonizando nuestra mente. And now imagine your consciousness is like the moon. Ahora imaginamos que nuestra conciencia es como la luna o es como la luna. God is like the sun. Dios es como el sol. It is the nature of the moon to receive the light from the sun and give to the world. Por su propia naturaleza, la luna recibe la luz del sol y la refleja al mundo. The moon is above the clouds. La luna está por encima de las nubes. No cloud can reach the moon. Ninguna nube alcanza a la luna. The moon is not affected by the clouds. Entonces la luna no está afectada por las nubes. The moon is the symbol of our image and likeness of God. La luna es el símbolo de nuestra imagen y semejanza de Dios. It receives light from the sun and gives to the world. Recibe la luz del sol y esa misma luz la da al mundo, la refleja en el mundo. God has many attributes, Dios tiene muchos atributos and today we take the attribute of peace. y hoy escogemos el atributo de la paz. We receive peace and give peace to the world. Recibimos paz y damos paz al mundo. It's like breathing in and breathing out. Es como inhalar y exhalar. When we breathe in, we receive peace from God. Cuando inhalamos,
recibimos la paz de Dios. When we breathe out, we give that peace to the world. Cuando exhalamos, damos esa paz al mundo. Become aware of your breathing. Tomamos conciencia de nuestra respiración. When you breathe in, you say peace in your heart. Cuando inhalamos, decimos paz en mi corazón. When you breathe out, you say peace in your heart. Cuando exhalamos, decimos paz en vuestros corazones. First, you fill yourself with the peace of God. Primero, sentimos en nosotros mismos esa paz de Dios. Your body and mind are filled with peace. Nuestro cuerpo y mente están llenos de esa paz. When you breathe out, first give your family members, Cuando exhalamos, primero ofrecemos esa paz a los miembros de nuestra familia, to your friends, amigos, and to all those with whom you have difficulties, y también a todos aquellos con quien mantenemos algún tipo de dificultad, to your whole village, a toda nuestra localidad, to the whole country, todo el país and to the whole world. y a todo el mundo, o sea, toda la humanidad, a todo el mundo. Let the peace go wherever it is necessary. Que la paz vaya allá donde sea necesario, You don't direct it. no la dirigimos. So when you breathe in, you say peace. Cuando inhalamos, decimos paz. When you breathe out, you say peace in your heart. Cuando exhalamos, decimos paz en nuestro corazón. We are breathing in and out the peace of God. Estamos inhalando y exhalando la paz de Dios. We stay here about 10 minutes. Permanecemos así unos 10 minutos.
Slowly become aware of your body. Poco a poco tomamos conciencia de nuestro cuerpo, Feel the contact, the ground with the chair. sentimos el contacto con el suelo o la silla. Slowly come into contact with your surroundings. Y también poco a poco vamos tomando contacto con lo que nos rodea. Listen to the sounds that are close to you and that are coming from far. Vamos oyendo los sonidos que provienen de cerca y también los de más lejos. Now we chant Om 3 times, thanking God for this grace. Y entonamos el Om 3 veces, agradeciendo a Dios, o dando gracias a Dios por esta gracia. Om Shanti, Shanti, Shanti.